Ahí está. Bien, buenos días de nuevo, gracias por estar ahí, que espero que hayan amanecido bien, ¿cierto? Y que sigan bien el resto del día. Vamos a empezar entonces con el contenido de hoy día, ¿sí? Dentro de los contenidos que hemos visto, ¿cierto? Hasta ahora, hemos visto todo lo que tiene que ver con los beneficios, que insisto, eso es básicamente y principalmente lo que se va a ver en el cuestionario de mañana, que es la evaluación, ¿cierto? Vimos también lo que era capacitación, vimos lo que también era la integración, y hoy día vamos a ver otro tipo de situación, pero que básicamente está más centrado en la empresa, que se llama responsabilidad social empresarial. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Espérenme un poquito para compartirles la pantalla. Ahí estamos, ¿cierto? Y espérenme, vamos a compartir otra cosa para que puedan ustedes ver en qué parte vamos. Espérenme un minuto. A ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ok. Entonces, nosotros estamos hoy día en la semana 5. ¿Sí? Ahí estamos. Obviamente la evaluación de mañana ustedes no la tienen visible, ¿cierto? Que la van a tener visible mañana. Entonces, lo que vamos a ver, ¿cierto? O lo que se va a incluir dentro de la evaluación, vamos a hacer un paneo rapidito, ¿cierto? Para que lo podamos viendo. La PPT-1, ¿cierto? La voy a abrir. Están viéndole el aula, ¿cierto? Sí, profe. Ya. La Sí, PPT-1, profesora. ok. Básicamente fueron las primeras reglas, ¿cierto? Y aquí vimos algo general con respecto a los beneficios, ¿cierto? Vimos las funciones, las variables, que son varias variables también. Vimos, ¿cierto? A qué están enfrentadas, cuáles son las necesidades que tiene que cubrir la empresa. Vimos que habían culturales y complementarias, ¿cierto? Asistenciales también. Y vimos también cómo se implementaba, pero esto lo vimos de manera general. ¿Sí? Eso es lo que vimos. Después seguimos viendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero quizás con un poquito más de profundidad y un poquito más de detalle, y si se dan cuenta son las mismas fichas, nada más que tienen quizás algunas otras cosillas que inicialmente no tenían. Vamos a seguir. Déjenme Maestra, dígame. el PPT, las clases que usted ha dado, así como las que está haciendo ahora, Son todas las que están en el aula. ya, Esas son las pero que estoy mostrando. si yo estudiara la semana 1 a la semana 4 o hasta la semana 5, ¿Ya? ¿sería lo mismo? Sí, Igual. claro, sí, solamente Ah, le ya, estoy mostrando para que no nos perdamos de qué estamos hablando, ¿ya? ya. En la semana 3 lo que vimos fueron, ¿cierto? El concepto de gestión y de calidad. Eso fue lo que vimos en esa semana, ¿cierto? ¿Qué significaba gestión, ¿cierto? El tema de la retroalimentación, qué es lo que querían los clientes con respecto a la satisfacción. Creo que de todo esto me parece que debe haber una pregunta, no debe haber más con respecto a este PPT. Luego tenemos el PPT, déjenme mirar, dejen que voy a seguir en adelante. Luego en la PPT número 4, ¿sí? Número 3, número 4, ¿cierto? Que es de la misma semana anterior. Tenemos la importancia del bienestar, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con las estrategias, etcétera, que también no deben haber, creo que con suerte deben haber 2 desde acá, ¿sí? No debe haber mucho. ¿Qué es lo que era más importante, ¿cierto? Indudablemente la calidad de vida de los trabajadores, ¿cierto? Con respecto al trabajador, ¿cierto? Vimos también ese circulito que era vivir, crecer y relacionarse, ¿sí? Y eso fue básicamente lo que vimos en esa semana. Después quedamos en la semana, ahí vamos en la semana número 3, perdón, PPT número 3, PPT número 4, ¿cierto? Aquí
volvimos a repetir, si no me equivoco, y aquí hicimos un trabajo. Después vamos en la PPT 4, vamos en la PPT 5 de la semana 3. ¿Qué es lo que vimos ahí? Mira, volvimos a ver y hacer, aquí hicimos un trabajo con estas fichas. No las leímos porque eran las mismas, pero aquí solo hicimos un trabajo. Si se dan cuenta, el contenido, ¿cierto?, de todas las semanas que hemos pasado ha sido, en términos generales, lo mismo y hemos ido ahondando en algunos temas. La PPT número 6, ¿cierto?, hablamos de cómo era el proceso de planeación, ¿cierto?, que habían cosas importantes como esta, por ejemplo, que no se podía, ¿cierto?, copiar un plan de beneficio de una empresa a la otra, ¿cierto?, cuáles eran las consecuencias. También hablamos de los pasos o los elementos que había que considerar, y el elemento número 1, ¿cierto?, era el objetivo del programa. Desde ahí, ese era el punto de partida. Hablamos del número 2, ¿cierto?, que es evaluar los intereses de los trabajadores. El número 3, que era incorporar los beneficios existentes o innovar o mejorar los que ya habían. Y por último, era el tema de la comunicación y que teníamos que buscar ciertas formas, que la comunicación era importante, pero que además teníamos que buscar formas ciertas de cómo comunicar. Eso fue en términos de contenido, lo último que vimos, ¿cierto? Y ahora estamos en la clase 7.8, que es lo mismo que vimos anteriormente, ¿cierto? Y ahora estamos en la en la semana número 5, y que estamos en la 9. Si se dan cuenta, y si ustedes hacen un resumen de todos los PPTs que vimos, gran parte de las cosas las vimos en varias clases. Por lo tanto, no es tanta la cantidad de temas que van a ver, ¿ya? Eso es, no es más que lo que les mostré. Hoy día vamos a empezar, perdón, Victoria Moreno, dígame. Mañana cuando realicemos la sumativa, ¿no va a salir la nota automáticamente, por casualidad? Sí, porque es un cuestionario. Ya, profesora, muchas gracias. Ok. Vamos a ver entonces hoy día un tema súper importante que tiene que ver exclusivamente con las empresas, ¿ya? Indudablemente que en ellas también están involucrados los trabajadores, pero aparte de los trabajadores y las empresas, también de acuerdo, ¿cierto?, a las decisiones que la empresa tome, ¿cierto?, esto va también a influir con respecto al entorno. A eso se refiere la RSE, que es la responsabilidad social empresarial. Es la que considera entonces también los trabajadores, el entorno, el medio ambiente. Aquí se los voy a mostrar en la ficha que viene. Es un modelo de gestión. Básicamente, la RSE es un modelo de gestión. Es decir, modelo de gestión, ¿cierto? Yo lo puedo traducir en cómo lo debo hacer, qué es lo que debo hacer para llegar a un objetivo. ¿Ya? Recuerden lo que era gestión. Entonces, dentro de esta RSE hay 5 cosas importantes que primero tiene que ver con la ética empresarial, ¿cierto? Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, como para que ustedes vayan entendiendo de qué estamos hablando, estas empresas que botan líquidos contaminantes a los ríos, por ejemplo, ¿cierto? Ahí estamos hablando de medio ambiente, pero también estamos hablando de ética, ¿sí? Porque indudablemente la ética tiene que ver con que yo no perjudico a otro y hago lo correcto, ¿sí? Una ética empresarial, también podríamos hablar, por ejemplo, de que efectivamente tiene un trato igual sin discriminación, por ejemplo, ¿cierto? Podría ser. También una ética tendría que ver, una ética en términos legales, ¿sí? Que se le pagan todas las imposiciones a los trabajadores y no se deja deuda, ¿sí? Ahí también podríamos llamarle como ética empresarial.
Con respecto al medio ambiente, bueno, lo que ya les dije, ¿cierto? No contaminar los ríos, no contaminar el aire, el tema de la contaminación acústica, por ejemplo, el tema del reciclaje, por ejemplo, que las empresas ocupen menos cantidad de papel, ¿sí? Etcétera. La calidad laboral, ¿cierto? Que tiene que ver indudablemente con los trabajadores al interior de la empresa. Un marketing responsable, ¿cierto? Que podría ser que, por ejemplo, no fuera un marketing cuando uno habla que es una publicidad engañosa, ¿cierto? Que te dicen que la cuestión es con material reciclado, pero no lo es, ¿cierto? O que te ofrecen tal o cual cosa, pero que tú en realidad después te das cuenta que no, porque era totalmente distinto, ¿cierto? Y también tenemos algo que se llama compromiso con la comunidad, y esto tiene que ver, ¿cierto?, en de qué manera la empresa impacta de alguna manera en la población o la comunidad que está cercana a la empresa, ¿sí? Y ahí podemos abarcar un montón de cosas, por ejemplo, el acopio de la basura, ¿cierto?, que podría afectar con los olores, los mosquitos, qué sé yo, al resto, o que por la empresa, ¿cierto?, tuvieron que talar muchos árboles alrededor y dejaron a la población sin árboles, ¿cierto? Y ahí a lo mejor la iniciativa sería volver a plantar los árboles, ¿cierto? Entonces todos los compromisos que tenga como con la comunidad. Por ejemplo, también, si yo me voy, no tan solo en las industrias, yo no sé si alguna vez alguien haya ido al Banco BCI, y creo que el Banco del Estado también. Hay una caja, caja pagadora, digamos, donde uno va a pagar o cobrar, y esa caja, siempre hay una por banco que tiene el mesón, es bastante más abajo, es como mucho más abajo, y esa caja está diseñada especialmente para las personas que tengan algún problema de movilidad, principalmente a las personas que ocupan sillas de ruedas. Porque claro, al tener los mesones tan altos, obviamente es súper dificultoso a la persona que está en silla de ruedas, y al estar más bajo le provoca indudablemente mucho más comodidad. Eso es también compromiso con la comunidad, ¿cierto? Porque se están preocupando de que estas personas con una movilidad menor, ¿cierto?, tengan mayor facilidad de acercamiento. Más o menos esos son los ejemplos con respecto a cada una de las áreas, ¿cierto?, que se enfoca este modelo de gestión que es la responsabilidad social empresarial. Vamos a ir viendo las fichas de a poco, ¿cierto? Y vamos a ir dilucidando un poquito cada una de estas cosas y desmenuzándolas un poco más. Por ejemplo, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Dice, son esos compromisos legales, Jimena. Profe, no se ve ningún power. Mentira, pero ¿cómo? Es que no queríamos, ¿cómo se llama? Interrumpirla. Pero me tienen Sí, que eso es verdad, interrumpir. profe. Pero me tienen que No interrumpir. está grabando, maestra. Me tienen que... Sí, no- está grabando. Sí, 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 estoy está grabando. grabando. No, Es que pensamos que era una pequeña introducción para mostrarnos el PPT. ya. Exactamente. Bueno, ahí está. Todo lo que les dije, ahí está, ¿cierto? Es un modelo de gestión. Oye, cuando yo les diga, les voy a mostrar el PPT y no lo ven, me tienen que decir, pues chiquilla, pues yo juro que lo estoy mostrando y hablo como las locas. Entonces, esto era todo lo que les estaba contando, ¿cierto? Con respecto al modelo de gestión, ¿sí? A la ética empresarial, que es una de las áreas importantes, el medio ambiente, la calidad de vida laboral, el marketing responsable y el compromiso con la comunidad, ¿ya? Estas son las áreas en las cuales este modelo de gestión se enfoca directamente. Ahora sí, seguimos. Entonces, vamos a ver en definitiva qué es la responsabilidad social empresarial. Son esos compromisos legales, mira lo que dice ahí, o éticos, ¿cierto?, que asumes por el impacto que causa tu empresa en el mundo que lo rodea. ¿Sí? En la práctica, son las buenas cosas que puedes hacer por la sociedad para resarcirla por el daño que puedas causar con tu negocio, ¿cierto? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo real.
en la zona de la costa de Curicó, ¿sí? Hay una empresa que se llama Licancel. No sé si alguien la habrá escuchado, tiene alguna noción. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Ok. Se No, llama pero está en Licancel. Licantén. ¿Cómo? Eso está en Licantén. El Licantén, precisamente. Licantén, la costa de Curicó. Eso está cerca, chiquillos, que seguramente lo van a poder ubicar, y Loca. ¿Se acuerdan del niño del Zafrada? Ay, sí, profe, ahora sí caché ya dónde es. Ya, donde vive el Zafrada. Un poco antes del Sí, Zafrada está Licantén, ¿ya? Y en ese lugar hay una empresa de celulosa, ¿sí? Que se llama Licancel. Es una empresa muy grande, que tiene hediondísima, que tiene unas inmensas chimeneas que contaminan toda la cuenca. Aparte de contaminar el aire, también han contaminado el río que está enfrente de ellos, que es el río Mataquito. El Mataquito. ¿Ya? Ellos Van a ir para allá, profe. Yo también. Ahí vive mi suegra, por eso lo sé. Entonces, esta empresa ha producido un daño terrible. Camila. Profe, disculpe, es que no escuché cuando dijo el significado de la sigla RCE. Responsabilidad social empresarial. Muchas gracias. Ok. Entonces, como les contaba, esta empresa que ha producido un gran daño, ¿cierto? ¿De qué manera ellos han podido o han querido resarcir, que dice ahí la palabra, resarcir? Resarcir significa, ¿cierto?, apaciguar el daño, ¿sí? De alguna manera, así como aminorar el daño que han provocado en el lugar donde viven. ¿Qué han hecho ellos? La gran cantidad de personas que vive en esa zona trabaja en la Licancel. O sea, las personas que contratan en la Licancel, por lo regular, es gente que vive alrededor de esta famosa empresa. Los de Licantén, los de Iloca, los de Lora, que hay una en La Pesca, hay varios lugares y varios pueblos cercanos. Toda la gente que vive ahí, ¿cierto?, trabaja en la Licancel, en su gran mayoría. Entonces, de esa forma, ellos han querido aminorar este daño. Camila. Sí, es que eso le quería preguntar, ¿eso lo hacen para que la gente, como ellos les dan trabajo, no se quejen del daño ambiental que están haciendo, ¿cierto? Exactamente, para eso lo hacen, ¿sí? Ahora, entre otras cosas, por ejemplo, todos los años nuevos, la Licancel hace un tremendo juego pirotécnico, ¿sí? Desde hace muchos años, tiran fuegos artificiales y toda la cuestión. Victoria. Que eso también pasa en Quintero, que hay muchas empresas que también contaminan mucho las playas y todo, pero la mayor parte de los trabajadores son de ahí mismo. Exacto. Y por eso también uno se pregunta, bueno, pero si aquí hay tanta gente dañada, ¿cierto? ¿Por qué no hacen algo, efectivamente, ¿cierto? Lo que pasa es que en Chile, ¿cierto?, cuando funcionan las denuncias, es cuando efectivamente hay una denuncia, po. O cuando esa denuncia efectivamente es apoyada, ¿cierto?, por una gran cantidad de personas. Entonces, la cantidad de personas que efectivamente apoyan estas denuncias son las menos, porque la gran cantidad de personas trabajan en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, yo me pongo a pensar, yo como trabajador, ¿cierto, Chuta? Si me pongo a pelear, esta empresa la pueden cerrar y me voy a quedar sin pega, ¿cierto? Y muchas veces la necesidad de trabajar y mantener una familia, ¿cierto? Tiene más importancia que cuidar un río. Y el otro igual de pena. ¿Aló? Micrófono, chiquillas. Ya. Entonces ahí, como les digo, nos encontramos, ¿cierto?, en una disyuntiva como trabajador en qué hago, qué es más importante, ¿cierto? Los que no trabajan ahí, indudablemente que le dan con todo, po, pero a estas alturas y a esta fecha, ¿cierto?, ninguna de las dos cosas ha podido, ni Quintero ni la Licancel, ¿cierto?, han podido ser
cerradas, ni mucho menos. A lo más, la Seremi de Salud, ¿cierto?, les pone multas, pero les da lo mismo, o sea, las multas son tan pequeñas con respecto a lo que efectivamente ganan, que ya te pago la multa, pues ¿cuántos son? ¿50 millones? Maestra, Ok. Dígame, maestra, dígame, eso Raúl. quería saber de las multas. ¿Cuánto? Nunca dicen en la tele cuánta plata es. No, pero son muy bajas. Son muy bajas las multas. O sea, te puedo asegurar que las multas que le ponen a la gente que las pillan en la calle ¿cómo se llama? Por efecto del COVID y de la cuarentena, son más altas que las que les ponen a las empresas. O sea, Te lo- Entonces, frente a eso, una empresa millonaria, indudablemente que paga las multas nomás, pues, claro. Si es que las pagan, no estoy tan segura si es que las paguen. Dígame. Profe, o sea, para extender la pregunta, Ujú. usted habla de que las multas que le ponen a la gente con COVID que está en la calle o que está violando el toque de queda, ¿es más alta en proporción o es más alta realmente? Es que es más alta en el sentido de que a una persona sola, ¿cierto? Podrían llegar a cobrarle hasta 50 millones de pesos, ¿cierto? A una Claro, persona. sí. Pero si tú le cobras a una empresa, ¿cierto? A que hacen este tipo de cosas, les cobras 50 millones a una empresa, No, pues no indudablemente les duele. que es mayor, pues, o No, no les sea, duele. Sí, la persona individual va a pagar más, pues, precisamente lo sí. que tú me dices, en proporción a una empresa 50 millones, créeme que no le va a doler, ¿cierto? Es que preguntaba, sí, sí, no, sí, entiendo, gracias. Es que preguntaba por qué mi mamá tenía un kiosco hasta hace unos años y ella tiene que pagar dos patentes al año. Una vale 70 lucas y la otra vale 90. Y cada sucursal de supermercado paga menos de 10 lucas por patente. Exactamente, exactamente. Ahí Sí, hay un caso de que es más alto en proporción y en la realidad, por eso preguntaba. exactamente. Es que, claro, lamentablemente, bueno, ahí nos estamos metiendo en otro tema, ¿cierto? Que tiene que ver con los tributos y con todas esas cosas, digamos. Gracias, profe. Sí, claro, por nada, pero claro, esas son ciertas cosas que claramente se deben cambiar, po, indudable, ¿cierto? Porque si bien es cierto, claro, están dándole trabajo, hay una fuente laboral a muchos trabajadores, ¿cierto? Pero por otro lado están destruyéndolo todo, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de las empresas forestales, ¿sí? Las empresas forestales, aparte de ganar dinero, ¿cierto? Por la tala de los árboles, además de eso, el Estado les da un subsidio por reforestar, ¿sí? O sea, ellos plantan los árboles que son pinos, en su gran mayoría son pinos que, ¿cierto?, deterioran la tierra de tal manera que después no se puede plantar nada. El pino es una especie que erosiona demasiado y tienen que pasar mucho tiempo para que puedan volver a plantar ahí mismo, ¿cierto? Entonces, la forestal planta los pinos, ¿cierto? Erosiona la tierra, tala los pinos, ¿cierto? Hace toda la mantención, toda la venta de eso, obviamente tiene una ganancia, y después, para que ellos reforesten otro lugar, porque ese lugar no lo pueden hacer, inmediatamente por lo menos, el Estado les da un subsidio además por eso. Entonces, ganan por todos lados. Por otro lado, el pino, que además es una especie introducida, no es endémica chilena, se chupa todas las napas de agua, todas las napas, y obviamente deja a la comunidad sin agua. Felipe, dígame. En esa misma línea de lo que habla usted respecto a los forestales, en Alemania lo que hacen es utilizar roble. Y la empresa y la celulosa deforestan. La base de la construcción en Alemania es madera porque es roble, pero después ellos mismos tienen que asegurarse de seguir replantando exactamente en los mismos terrenos. Y en España, Porque por el roble te lo ejemplo, permite. el roble te lo permite, claro. Y en Chile plantan eucalipto y plantan pino precisamente porque es lo que chupa la tierra, al igual que los paltos. Sí. Por eso que Petorca está seco.
Exactamente, exactamente. Y no lo detienen. Y no lo detienen porque No, hay no lo detienen. muchas inversiones comprometidas. Porque políticamente también está intervenido. Los directorios de las forestales están llenos de políticos que obviamente Sí. trabajan para ellos, ¿cierto? Es lamentable, pero es así. Victoria, dígame. Es que le quería preguntar, ¿quién regula estas cosas? O sea, por ejemplo, ¿quién regula que estas empresas dejan secas las tierras, no le cobran multa o no sé, algo así, como para que tomen conciencia o le cobren multa o le prohíban plantar y dejar de plantar? Bueno, ahí hay varias instituciones mezcladas, hija, exclusivamente el tema de las forestales, no te podría decir quién es exactamente, pero Victoria tiene la mano levantada, o se quedó, o te quedó arriba, Victoria, no lo sé. Eh, Ahí, pues, como te digo, hay muchas instituciones que están involucradas, ¿cierto? El Ministerio de Bienes, las seremías de cada lugar, la subsecretaría, ahí hay varias cosas, pero más allá, ¿cierto?, de quienes intervienen como organización, aquí tenemos una cuestión de fondo, ¿cierto?, que es precisamente la Constitución. ¿Cierto? Porque es la Constitución la que permite, ¿cierto?, todas estas irregularidades. Y no es que esté inscrita como una irregularidad, sino que no está escrito. Entonces, al no estar escrito, ¿cierto? Al no estar la regla clara, bueno, se producen todos estos abusos. Eso es, ¿ya? O sea, de que hay personas que lo debieran, sí, claro, pero por otro lado también la Constitución dice otra cosa. Entonces, ahí hay una contradicción y finalmente, como es el dicho, a río revuelto, ganancia pescadores. Pero Felipe, no sé si profesora, estás preguntando algo más, dígame. ¿El Felipe tiene la mano levantada o se le quedó pegada? Sí, yo la Se bajé, me pero la tiene quedó, levantada. Ok. disculpe. Yo le profesora, digo, pero eso, lo que está, eso es explotación de recursos que tiene, ¿cierto? Sí, Pero, sí, lo que pasa es que la claro, explotación de recursos, ¿cierto? Tiene que ser precisamente con esto, pues, con responsabilidad social empresarial. Pues. Si esas empresas claro. efectivamente lo tuvieran, ¿cierto? No harían daño y la explotación sería regulada. Sería regulada. Miren, a tal nivel es tan desproporcionado esto, porque tiene que ver obviamente con el lucro. eh, Mi suegra, ¿cierto? Que vive en Licantén, ella, su herencia, obviamente ella no lo compró, sino que era de su padre, ¿cierto? Que ella lo heredó. Mi suegra tiene mucha cantidad de tierras en Licantén. Y dentro de las tierras que tiene un bosque de roble. Un bosque de roble. O sea, ustedes dicen, wow, la señora debe ser millonaria. No, porque no puede hacer nada con el roble que tiene. el roble, Nada. yo lo vendería al roble. No puede. No lo Ah, puede vender. Lo único que puede vender, ¿cierto?, es los robles que se caigan como casi solos, ¿cierto? Y si es que ella lo quisiera explotar, tendría que tener un programa de explotación que la CONAF tiene que autorizar. Y para aquello, la suegra tendría que contratar profesionales para poder hacer todo ese tipo de cosas. O sea, imagínense. Pero nada que hacer, pues. Ahí están los robles, ¿cierto? De vez en cuando, cuando hay un roble caído, ¿cierto? Los hijos lo sacan y se hace alguna cosa, leña para que la suegra tenga leña para el invierno. Imagínense, pues mi suegra se calienta con roble. Es una locura, pero es así, pues, porque habría que invertir muchísimo dinero para poder aprovechar eso. Lamentablemente, es una realidad heavy. Christopher, dígame. profesora, entonces eso hay que regularlo del Estado, de la Constitución y Exactamente, todo eso. exactamente. Y Porque si, esa regularización es muy cara. pero se puede hacer, Sí, claro que se porque puede, sí. están explotando los recursos que tiene el país en pocas palabras. A eso voy. Todo va de la mano igual del capitalismo y todo eso.
Exactamente, exactamente, sí. Aquí hay muchas cosas Sí, mezcladas, Llega a dar pero rabia eso. sí, llega a dar rabia, ¿cierto? De verdad, maestra. o sea, Pero, claro, llega dígame, a dar rabia, como dice el compañero, pero es parte de eso, del capitalismo y todo eso, solamente que tiene que ser más regularizado, que lo regulen, que no sea tan explotado, porque hace daño, al fin y al cabo va a haber un momento que no va a haber tierra, terreno nada, ¿y qué va a pasar? Ahí se van a echar al pollo, como se dice, y explotaron todos los recursos de Chile y se fueron. exacto. Eso es lo que va a pasar si Yo es la que... otra vez había leído un link, profesora, que en Europa no explotan tanto los recursos naturales que tienen ellos, pero venía como una crisis y iban a empezar a explotar los recursos naturales que tenían en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? por, porque iban en crisis, porque ellos igual son harto, ¿cómo se llama? Del Estado, tienen subvención del Estado, pero ya no podían, ya no se podía abarcar tanta la subvención del Estado que le daban a la gente, entonces tenían que empezar a explotar los recursos que tenían el país, por Europa y todo eso. Sí, pero hay un tema también ahí muy importante, que tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones con los otros países. Espérame un poquito lo que está levantando la mano, espérame un poquito. Yo cuando estaba muy, muy chica, no tan chica, estaba, no sé, hace muchos años atrás, eh, estaba en primero medio y un día un profesor de historia que era seco, un profesor maravilloso que me tocó, y una vez dijo el profesor, eh, en Estados Unidos, ¿alguien se ha preguntado por qué Estados Unidos tiene prados tan verdes? Y tiene tantos lugares y todo, y puros llanos, así, todo verde, todo lindo, no sé qué, porque básicamente ellos, ¿cierto? La cantidad de ganado que tienen es al mínimo. Por lo tanto, los países sudamericanos, ¿cierto? Principalmente Argentina, que es uno de los más que tiene que ver con el ganado, ¿cierto? Y todos los demás, ¿cierto? Nosotros somos el potrero de Estados Unidos. Eso significa que ellos nos compran a nosotros todas las vacas, todos los vacunos habidos y por haber, ¿cierto? Pero esas vacas se alimentan de nuestro pasto, ¿sí? Y de nuestros recursos, de nuestra agua. Entonces, ¿por qué los países europeos van a tener que echar mano a sus propios productos naturales? Porque nosotros, ¿cierto? Desde este otro lado del mundo nos estamos quedando sin recursos. Y es por eso que ellos también van a tener que echar mano a lo que tienen. Eso es. Nosotros, ¿cierto? Como con respecto a la carne, ¿cierto? Nuestras vacas comen nuestro pasto, toman nuestras aguas y esas vacas se van para afuera. Misma cosa puede pasar con la fruta, ¿sí? Nosotros acá en Chile comemos la fruta de tercera, de cuarta, si es que, ¿sí? El tema de las paltas. El otro día salió un anuncio de que las paltas en Estados Unidos costaban 1.600 pesos chilenos y nosotros acá pagamos 6 lucas. Y no es la palta no es la palta primera, obviamente. ¿Cierto? Claro, estamos hablando de volúmenes y todo eso. Pero eso pasa con muchísimas cosas. Había muchos levantando la mano, no sé si ya la bajaron o alguien quiere opinar. ¿No? Ok, sigo entonces. Bueno, esto da para harto, ¿sí? Indudablemente que hay muchas aristas, hay muchas cosas que uno podría ¿cómo se llama? Empezar a ver que indudablemente está relacionado, ¿cierto? Pero acá lo que tenemos que saber nosotros, ¿cierto? ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Entonces, lo podríamos definir, ¿cierto? O resumir en que las empresas tienen que tener la conciencia suficiente de cómo hago para resarcir, para mejorar en alguna medida el daño que yo le hago al medio ambiente, a las personas, a los trabajadores, ¿cierto? ¿Podemos empezar desde a poco? Sí, podemos empezar desde uno mismo, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de la responsabilidad social empresarial, pero cada uno de nosotros también tiene una responsabilidad social, ¿cierto? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, voy en mi auto y boto el papel para afuera,
¿sí? Y voy ensuciando el camino con papeles, con latas, con cigarros, por supuesto, eso tiene que ver con mi falta de responsabilidad social, ¿cierto? Porque estoy contaminando, así de claro. Podríamos tener a lo mejor otras costumbres, ¿cierto? Por ahí leí una vez que me pareció muy entretenido y que cada vez que puedo lo hago, ¿cierto? En vez de tirar una lata de bebida o un papel desde la ventana del auto, tira semillas. Si te comiste una naranja, guarda las pepas, ¿cierto? Y en algún minuto agarra las pepas y tíralas al camino. Quizás eso sería mucho mejor, ¿cierto? De alguna manera. Una idea, si es que no la escucharon, no es mía la idea, obvio, pero me pareció muy buena. Entonces, ser responsable socialmente es algo sencillo, sí, claro, es sencillo, pero indudablemente que requiere de voluntad, ¿cierto? Y si estamos hablando del país, voluntad política para que efectivamente esto suceda. Entonces, puedes, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando desde uno, bajar el consumo de agua, bajar el consumo de luz, empaquetar con material reciclado, mejorar la comunicación interna con tus empleados. Hay pequeñas iniciativas y muy sencillas y otras también, indudablemente, muy sofisticadas. Podemos empezar por las más sencillas, indudablemente, ¿cierto? Por ejemplo, en las oficinas, cuando las luces se prenden a muy temprana hora de la mañana, ¿cierto? Hay que apagarlas, porque probablemente, claro, muy temprano está más oscuro, se requiere más luz, pero gran parte del día, probablemente, ¿cierto? Obviamente, si las condiciones así lo permiten, debieran apagarse las luces, ¿sí? Si yo voy a un baño, ¿cierto? Y veo que la llave del baño está goteando en la empresa, yo como recurso humano me tengo que mover inmediatamente para que esa llave sea reparada. ¿Sí? Si hay una luz, por ejemplo, que está parpadeando y que no se apaga bien, oye, tengo que hacer algo para que alguien revise eso, porque en definitiva está gastando luz de igual forma, ¿ya? Entonces, de todas maneras, siempre podemos empezar desde lo más sencillo. Empaquetar, dice, con material reciclado. Bueno, un ejemplo y que ustedes ahora lo deben vivir, ¿cierto? En los supermercados no dan bolsas, por lo tanto uno tiene que llevar su propia bolsa para empacar, ¿sí? Que dicho sea paso que con esto de la pandemia los chiquillos que empacaban quedaron todos sin pega. Entonces, claro, uno lo puede hacer desde uno, ¿cierto? Pero uno dice, ya, yo llevo mi bolsa, pero resulta que el azúcar, el arroz, el aceite y un montón de otras cosas están empacadas en plástico, ¿cierto? Entonces, uno dice, ¿ayudaré en algo el hecho de llevar mi propia bolsa si es que las empresas aún siguen utilizando plástico, por ejemplo? ¿Cierto? Ahí uno entra en contradicción. Pero si empezamos si lo miramos desde el punto de vista de que uno puede hacer cosas sencillas, ¿cierto? Pequeñas cosas, esto sí puede ayudar, ¿ya? Sí puede ayudar. Por ahí alguien dijo, una mente brillante, dijo, no se van a hacer más bolsas para los supermercados porque la gente, en definitiva, ocupa las bolsas para la basura. Yo dije, pero ¿y eso por qué está mal, cierto? ¿Qué pasó? Eliminaron las bolsas de basura, ¿cierto? Pero la gente de igual forma tiene que comprar bolsas para la basura, ¿cierto? Entonces ya, ok. Si ese es el mal menor, pues bien, lo que uno tiene que preocuparse entonces es comprar la bolsa de basura a la empresa que sea con bolsa de basura reciclable, ¿cierto? Camila, dígame. No, profe, es como una acotación. O sea, Dígame. yo pienso que eso de las bolsas, las grandes empresas lo usaron solamente como para generar más lucro. Porque en verdad las únicas personas que se preocupan del envasado y todo eso son las pymes. Porque las empresas grandes lo único que han hecho es como meter el tema del plástico en la bolsa, porque obviamente si uno no lleva bolsa tiene que comprar. Y una bolsa puede ser muy chica y no deja de costar poco. Y una no alcanza para nada, entonces como puro ingreso más que querer ayudar al medio ambiente. Exacto. Por eso ahí hay como una contradicción. Ahora, yo sé que en algunos lugares, ¿cierto? Las comunas, no sé, Las Condes, para allá para arriba, hay algunos lugares en que tú puedes llevar los frascos
y que te dan el artículo sin la bolsa, que tú los puedes vaciar. No sé si estará bien implementado, pero no sé. Victoria. Que últimamente he visto muchos negocios que tienen bidones que puede uno llevar para echar el detergente. Bueno, ya las comunas más altas tienen mejores dispensadores y todo eso, pero aquí hay igual hay partes que se reciclan mucho, o hay muchas personas que pasan en carrito buscando aceite de cocina y Sí. muchas cosas que igual siento que son bien implementadas, pero como que le falta recursos como para hacer mucho mejor. Sí, lo que pasa es que Victoria que tiene que ver también con las costumbres y la cultura de la gente, ¿ya? Y para aquello requiere de muchos años, para que efectivamente haya un cambio de conducta, ¿ya? Los cambios de conducta son para bien y son para mal, ojo con eso. Les cuento una pequeña historia mía también, yo vivo contando historias, me van a disculpar, pero ¿quién levantó la mano? No sé quién está levantando la mano, la Victoria quedó con la Yo, mano Yanis, arriba. Dígame, profe. Lo cuénteme. que pasa es que aquí lo bueno es que, por ejemplo, en mi comuna hay un punto móvil. ¿Ya? Entonces, el punto móvil pasa ciertos días y bueno, ahora está suspendido lamentablemente por pandemia, pero aquí se inició la iniciativa porque había un solo punto de reciclaje. Y Mira, muchos vecinos, como los que no tenemos auto, yo no tengo auto, entonces pasa por diferentes puntos, entonces uno ahí junta el plástico, el cartoncito y todo eso. Y eso lo puso la comuna. Me parece mira una qué idea buena. súper buena. Sí, Sí. esa era mi Bárbara, está súper bien eso. Bárbara, dígame. Profe, yo Bárbara, cuéntame. en nuestra comuna yo Chuata, sé campo. se te corta el audio, hija. No te caché nada lo que dijiste. Sí, profe, se me cortó Ya, pero por ahora el te internet, hablando pero bien, dime. ya, que yo vivo aquí en el campo y aquí hacemos puntos verdes. Por ejemplo, llevamos una semana todas las botellas plásticas que tenemos y con las mismas bolsas que sobran y las que están malas ya las reutilizamos, las metemos adentro y hacen jardineras con esas cosas. Ah, mira, claro. Así como ladrillo. Sí, ladrillos Sí, ladrillo ecológico de le botella llaman y a son eso. súper buenos. Sí, sí, Hemos claro que formado sí. muchas cosas con eso. Sí, bueno, con el tema de las botellas se pueden hacer una cantidad enorme de cosas. Pueden, no sé, jardines colgantes. Incluso he visto hasta casas que hacen con eso. Hasta casas. Un poco medio extraño, pero también lo Y hay hacen. unas casitas de perro que se hacen casas de con... perritos, sí. Sí, sí, también las he visto. Bueno, todas esas chiquillas pueden ser desde lo más a lo menos. Ah, pero yo les iba a contar algo con respecto a la cultura y a las costumbres. Cuando yo era muy pequeña, ¿cierto? No sé, recuerdo haber tenido 8 años o 9 años por ahí, en la esquina, en la cuadra donde vivía mi abuela, había, mis abuelos, había un almacén. El almacén del barrio, así, el típico almacén de barrio. Y en ese almacén de barrio, y que lo tengo súper grabado, habían muchos frascos, frascos gigantes que tenían una tapa, muchos frascos así apilados. Y dentro de esos frascos habían tallarines, arroz, azúcar, legumbre, el té en hojas, muchos, muchos frascos, y la gente compraba a granel, ¿sí? Y además esas cosas eran envueltas en un papel como el papel craft que ustedes conocen ahora, ¿cierto? Que era un poquito más grueso, indudable, que el papel craft que conocemos. Y en eso la gente era súper diestra y hacía paquetes. Entonces tú comprabas un medio kilo de azúcar, un kilo de poroto, qué sé yo. El aceite se vendía también a granel, en unos tarros grandes, así como el tarro del petróleo, si es que lo han visto alguna vez, que tenía una cosa como con una bomba y la gente llevaba su botella y llenaba en la cantidad de aceite que quisieran, un cuarto, medio, un litro, lo que ellos quisieran, y se les vendía todo a granel. Por lo tanto, todo el, entre comillas, cierto desperdicio que había de eso,
era el papel en el cual tú habías comprado. Porque después la señora iba y lo echaba en su propio frasco, ¿cierto?, en su casa. La misma situación que se vive ahora en algunos lugares del Barrio Alto, pero eso yo lo viví cuando era muy pequeña. Bueno, después obviamente llegó toda la modernización al país, ¿cierto? Modernización entre comillas, y obviamente que también esos negocios, por lo menos de Santiago, en su gran mayoría, desaparecieron. Si ustedes van a algunos lugares en el sur de Chile o en la quinta región, que todavía por ahí hay, se lo podrán encontrar, que son unos negocios antiguísimos. Luisa, dígame. No, quería comentar que, bueno, yo era de San Antonio antes, y allá, como usted dice, aún hay lugares que uno lleva la botellita y pide, no sé, un cuarto de aceite, 200 pesos de cabello de ángel. Exacto. Exactamente, sí, era así. Claro, también, obviamente estamos hablando de años, pero hay gente que aún compra así, de todas maneras. Bien, sigamos, porque me estoy yendo por la rama y no avanzo nada. Bien, entonces, ¿cómo se cumple este RSE? Una empresa, ¿cierto?, que cumple lo que dice, que tiene calidad en sus productos, que tiene una atención a los clientes y que cumple con sus contratos y sus compromisos, no solo está cumpliendo con la ley, sino que hace algo más, ¿cierto? La responsabilidad es algo más que el cumplimiento de la ley, es algo más, ¿cierto? Si tú le pagas las imposiciones a tus trabajadores porque te lo ordena la ley, además lo que estás haciendo es ganarte la confianza de tu trabajador, ¿cierto? Que sabe que tú no le estás haciendo daño, está cumpliendo con la ley, pero que además, ¿cierto?, te está dando la oportunidad de que tengas tus fondos de pensiones, por ejemplo, aunque obviamente el sistema es otra cosa, y estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Pero eso es más allá del cumplimiento de la ley. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo 1 dice tratar bien a su gente, a sus clientes, aceptar la calidad como paradigma constituido, cosa que muchas pymes no han hecho. Ejemplo 2, incorporar la innovación, innovar productos como nuevos paradigmas a perseguir. La innovación la incorporamos como un tema actitudinal y no nos salimos del mercado. ¿Pero qué significa paradigma, cierto? Porque en ambas cosas se menciona paradigma, dice que es un ejemplo, es un modelo a seguir. Entonces yo digo, tratar bien a su gente, a sus clientes, aceptar la calidad, ¿cierto?, como un ejemplo a seguir constituido, es decir, algo que se debe hacer, ¿cierto? Eso significa, a eso se refiere, que tiene que estar en la conciencia de las personas y de las empresas que se debe hacer así, ¿sí? A eso se refiere. Tenemos también que la RSE tiene algunos aspectos, ¿cierto?, que son críticos de abordar y que no pueden dejar de hacerlo. Los aspectos críticos de la RSE son, primero, la gestión de las personas, la comunicación interna, los gobiernos corporativos, atender al entorno y las expectativas, ¿ya? Esos son los 5 aspectos, los vamos a revisar cada uno de ellos. Primero, la gestión de las personas, ¿qué significa? Dice, en una organización, hacerse cargo de la RSE en solitario, es todo un riesgo, ¿cierto? Indudablemente que solo la empresa, sin involucrar a su personal y al medio ambiente, nos estamos arriesgando. Hay que contar siempre con aliados. Y si son de los estratégicos, ¿cierto?, mejor aún. Otros, no solamente de los gerentes, estamos hablando entonces de nuestro personal. También dice armar un equipo de colaboradores que sean catalizadores de la nueva ola que comenzará a recorrer por los pasillos, ¿cierto? Ojalá, ¿cierto?, involucrar entonces a los trabajadores para que esto sea más fácil. Ellos pueden regar la información,
contagiar a otros con la cultura del reciclaje, por ejemplo, ¿sí? La comunicación, entonces, es muy importante en esto. Si no comunicas, difícil será que nos acompañen. La comunicación interna en el nivel inicial de la implementación es tan o más importante que la comunicación externa cuando la RSE ya está consolidada en la gestión. Hay que fomentar los canales de diálogo y de escucha. Propiciar la conversación, siempre puede haber alguien con una idea mejor. Si ustedes se acuerdan, es una de las etapas de cómo yo hago la implementación de un proyecto de beneficio. Una parte importante, ¿cierto?, tenía que ver precisamente con la comunicación. En la manera que yo hago que todo el mundo se entere, va a lograr participar, ¿cierto? Y esto del diálogo y de la escucha siempre es prioritario porque siempre va a haber alguien que te aporte o que te diga, oye, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Porque nos puede resultar mejor. Entonces siempre la escucha activa, ¿cierto? Que eso significa escuchar activamente, es decir, comprender lo que el otro quiere decir, ¿cierto? Siempre va a poder mejorar esto de tratar de tirar en adelante algún proyecto con respecto al RCE. Por otro lado, hablamos también como uno de los 5 aspectos principales, el gobierno corporativo. ¿Y qué significa eso? Dice, saber vender una gestión estratégica socialmente responsable. A quienes toman las decisiones, por ejemplo, los accionistas, los presidentes, ¿cierto? El directorio. Si es que la iniciativa parte a nivel gerencial, y cuando hablamos, dice, de alinear, ¿cierto? Tratar, ¿cierto? De ir llevando todo hacia un centro. En esta idea reside la noción de estrategia que se vincula a la RCE y por eso también se habla de transversabilidad. Es decir, entonces, que cuando el gobierno corporativo, ¿cierto? Estamos hablando de los accionistas, de los directorios, del presidente, ¿cierto? Están de acuerdo con esto, ¿cierto? Tiene que ser transversal, o sea, desde el accionista al directorio hasta el trabajador último recién contratado y al revés. Eso significa transversal, o sea, es decir, todas las decisiones tomadas con respecto a esto deben estar todos alineados, deben estar todos de acuerdo y deben estar indudablemente todos comunicados, ¿cierto? Entonces, otro de los 5 factores es atender a los entornos. La realidad de la empresa, dice, es también la realidad de un país o de la comunidad en que se opera. Así como es necesario motivar hacia adentro, ¿cierto? Que estábamos hablando de la empresa, de la trazabilidad, de la comunicación, ¿cierto? De que todos tienen que estar enterados, también se debe motivar hacia afuera. Y ahí ya estamos hablando del medio ambiente, de la comunidad que rodea a la empresa, etc. Usar la expertise de gestión, por ejemplo, para organizar a un vínculo necesario que también sea parte de esa estrategia. Grupos de vecinos, ¿cierto? Para evitar un entorno ambiental desequilibrado por la mala gestión de residuos, es parte de un vínculo necesario que también hace a esa estrategia. O sea, por ejemplo, ¿cierto? Si es que la empresa ha tenido algún desequilibrio con respecto a su entorno, por ejemplo, del territorio, a lo mejor, ¿cierto? Es bueno que esta misma empresa en comunidad con los vecinos, a lo mejor podemos crear áreas verdes, a lo mejor podemos tener una cancha de fútbol. A veces estamos hablando también de los recursos, ¿cierto? Pero los recursos se pueden también conseguir. Las municipalidades pueden aportar, las juntas de vecinos pueden aportar, ¿cierto? Hay algunos ministerios que también pueden aportar y que se puede participar de ciertos, ¿cómo se llama? Concursos donde les dan algunos montos.
Entonces, se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Por tanto, de alguna manera poder atender, ¿cierto?, a esta comunidad, si es que en algún minuto, o de acuerdo a la naturaleza de los servicios que yo presto y al funcionamiento, he causado daño. Tengo que resarcir, ¿cierto? Como lo que vimos en una de las primeras PPT. Vamos acá. Y las expectativas. Aquí hay una cuestión súper importante que tiene que ver con ello, porque muchas veces, ¿cierto?, los trabajadores o también, ¿cierto?, este ambiente, este entorno, el que está afuera, ¿cierto?, se podrían generar falsas expectativas. Y con respecto a eso, ¿cierto?, uno siempre tiene que ser súper concreto y ver que efectivamente cosas se puedan hacer y que cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque indudablemente corremos el riesgo de decepcionar a los demás, ¿cierto? Entonces yo no le puedo decir, por ejemplo, con una responsabilidad social empresarial con respecto a los trabajadores, ¿cierto? Yo no le podría decir al trabajador, no te preocupes, ¿cierto? Tú vas a llegar aquí ganando tanto, pero en unos 2 años más vaya a ganar tanta cantidad de plata. Ojalá sea así, ¿cierto? Pero tú le estás creando una falsa expectativa. O sea, primero porque no lo estás dejando en el contrato, por lo tanto puede ser una falsa ¿cómo se llama? Una falsa promesa, ¿cierto? Primero. Y segundo porque no corresponde, porque aquí hay que ver un montón de cosas con respecto a eso, no es llegar y decirle nomás al trabajador, ¿cierto? Uno tiene que tener la certeza total de qué es lo que le estás diciendo. Si no tienes la certeza, es mejor no decirlo, ¿no es verdad? Leamos lo que dice la ficha, dice, siempre lo mejor es ir paso a paso. Comenzar a gestionar la RCE en una empresa, sin importar su tamaño, implica cambios. Y las personas generalmente se oponen a esos cambios o los miran con desconfianza. Las metas en un primer paso deben ser realistas y con tiempos de plazo corto. Luego podemos empezar, dice, en un mediano o largo plazo. Pero primero es lo primero. Si no sabemos manejar las expectativas, corremos el riesgo de decepcionar, ¿ya? Entonces no nos podemos tirar con un tremendo proyecto, ¿cierto?, con la comunidad, no, vamos a hacer una cancha, qué sé yo, no sé qué, y mandamos a todo el mundo a limpiar la cancha y resulta que después no pudimos hacer la cancha y ahí quedó el terreno pelado. Más o menos, ¿cierto? Bien. Vamos a ver algunas temáticas con respecto al contexto y la evolución de esto de la RCE en Chile, ¿ya? Vamos a ver entonces dentro del contexto. Bueno, dentro del contexto, ¿cierto? Y cuando esto partió, ¿cierto? Indudablemente que partió por ciertos índices que se estaban observando y que eran importantes. La pobreza, por ejemplo, de la población, que era el 18%. Y en el 1990 era el 38%, o sea, era bastante más. Y el 5,7% de este 18% estaba en la extrema pobreza. Por supuesto que había una inequidad de ingresos, diferencia de más 14 veces del quintil más pobre al más rico. Bueno, esas inequidades aún siguen, indudable, pero se han ido acortando. Aquí interfieren otras cosas, ¿cierto?, que es el sistema de capitalista y otras cosas que se van involucrando. Estamos viendo solamente el contexto de la RC. Por otro lado, ¿cierto?, estábamos viendo que que Chile estaba catalogado como trabajólico y poco productivo, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que podemos ver o qué es lo que se ha ido mejorando con respecto a esto? Por ejemplo, el tema de la flexibilidad horaria, ¿cierto? Hay muchas empresas que han tenido esta flexibilidad y que han bajado su cantidad de horas. Entonces, dentro de este contexto hay cosas que efectivamente se han ido mejorando. La brecha digital, dice, y que es el otro analfabetismo. Todavía tenemos una brecha importante. Hay mucha parte de nuestra población que de partida no tiene internet, por ejemplo, ¿cierto? Y hemos visto y que ha quedado develado en esta pandemia, de muchos alumnos que no tienen cómo tomar clases, de muchos profes que no tienen cómo. El otro día vi una profe que se subió a un techo
para poder agarrar señal, ¿cierto? Por lo tanto, como somos un país súper centralizado en lo que es la región metropolitana, quedan en desmedro, ¿cierto?, de todas las otras regiones que indudablemente no tienen la misma cobertura de Internet, por ejemplo. ¿Para qué decir, cierto, muchas familias que no cuentan con un computador nomás? Porque el computador es un elemento caro, ¿cierto? Por lo tanto, esta brecha digital también es importantísima. Por otro lado, también un rango etario importante de la población chilena no tiene un gran manejo de Internet. Yo diría que los jóvenes, a estas alturas, ellos sí son nativos tecnológicos, pero la gente del rango etario mío, ¿cierto? Yo voy a cumplir 54 años, hay gente que no maneja muchas cosas, muchas cosas. O sea, yo siento que lo que yo manejo es súper básico y que me alcanza, ¿cierto?, para hacer lo que tengo que hacer. Y es muy básico. Pero hay gente que no sabe nada, que no sabe absolutamente nada. La mujer, ¿cierto?, dice, como cabeza de familia, ingreso al mundo laboral, ¿cierto? Bueno, aquí también inciden otros temas que son los económicos, porque claramente el sueldo del varón o de una persona, independiente del sexo, no alcanza, ¿cierto?, para mantener una familia. Por lo tanto, la mujer se tuvo que incorporar, ¿cierto?, a esto del trabajo, en desmedro de la familia también, y lo digo así honestamente, podemos tener algunas diferencias, pero en desmedro también de los hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los hijos quedaron a la deriva. O sea, ahí quedó un espacio importante desatendido y por eso también vemos un montón de cosas, ¿cierto? Drogadicción, alcoholismo, delincuencia, etc. No digo que la mujer tenga la culpa, no lo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que si la mujer, que es el pilar en ese sentido, ¿cierto?, de la casa, debió haber tenido las condiciones suficientes para que esta familia no quedara desatendida. Y ahí obviamente la necesidad es el que parte esta situación y chuta, ¿saben qué? Necesitamos comer, tengo que salir, ¿ya? Dentro de todo este contexto, ¿cierto?, se mueve esto de la RCE y se fueron produciendo algunos cambios. Entonces, con respecto a esto, ¿cuál es el concepto que se ha ido consolidando en el país? Dice, un modelo de gestión empresarial, dice que integra armónicamente el desempeño económico. En eso estamos, todavía estamos ahí, en eso está esto. El respeto, dice, el respeto de los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, el cual requiere adoptar una actitud estratégica de la empresa para oír y comprender y satisfacer las expectativas e intereses legítimos de sus diversos públicos, ¿cierto? Todavía estamos en esto, esto es el concepto, ¿cierto? Pero las empresas muy lentamente han ido acercándose a este tipo de cosas, porque todo tiene que ver también con un tema económico, ¿cierto? Para completar, dice la RCE en Chile, o este panorama, ¿cierto? Dice que en Chile obviamente no partió de cero. En el año 2000 se puede señalar que es el punto de partida con respecto a esta discusión. 2000, estamos en el 2021. Ustedes dicen, es harto rato, pero para este tipo de gestiones que tiene que ver con un cambio de actitud, de cultura, de un montón de cosas, 21 años todavía es poco. Es por eso que uno de pronto ve, pero no son tantas las cosas. Pero todo lo que se han hecho en 21 años, la verdad es que es importante. No lo es todo, debemos seguir en adelante, sí. Desde entonces el avance de dicho hecho o de la sensibilización, la implementación ha avanzado velozmente, considerando este estrecho de 21, o sea, de 21 años, partiendo desde cero a lo que ahora tenemos. Un indicador dice de que las empresas están iniciando con fuerza la fase de implementación de la RCE. Es el surgimiento de los últimos 2 años de numerosas empresas consultoras en esta materia. Exactamente, hay empresas, ¿cierto?, que están dedicándose a hacer este tipo de trabajos. De hecho, ¿cierto?, y hay una cuestión súper importante, que las universidades, por ejemplo, ¿cierto?, han ido incorporando esta cátedra. La Universidad de Chile, hay varias universidades,
centro de formación técnica, etc. O sea, yo también siento que esta RSE incluso debiera ser una asignatura, ¿ya? Ni siquiera un contenido en una asignatura, sino que una asignatura completa, porque efectivamente da para mucho esto de la RSE. Lo que yo les estoy mostrando, la verdad que es una concepción súper general, ¿cierto? Porque efectivamente da para mucho. Las empresas podrían tener conciencia y podrían incluso ganar una mayor cantidad de clientela si es que efectivamente hubiera conciencia de esto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la RSE en Chile? Principalmente que las empresas lo incorporen en su modelo de gestión, ¿cierto? Eso. Necesidades de herramientas y metodologías que apoyen a la empresa, a la implementación y a la medición, ¿cierto? Como recordamos, con respecto a los proyectos de beneficio, si es que yo no evalúo, ¿cierto? ¿Cómo va esto? Indudablemente, ¿cierto? Que no voy a saber cómo va. Bárbara, dígame. Profesora, disculpe, me voy a tener que retirar. Porque ¿Cuál es tu nombre, hija? Bárbara. en el Bárbara, tu apellido. para hacer la prueba. Bárbara, tu apellido. Oh. No sé cuál es el apellido. Bueno. Bárbara Mena, profe. Mena. Escribe en el chat. Es que yo estoy compartiendo, no veo el chat, chiquillo. Y por último dice, el gobierno está iniciando su reflexión sobre cuál debería su rol, ¿cierto? Regular o generar marcos y claramente que implica un cambio cultural. Eso es indudable. Si no cambiamos la cultura, difícilmente vamos a poder incorporar la RSE en Chile. Bien. Chiquillos, mientras paso la lista, si alguien tiene una duda, vaya generándola, pero vamos a pasar la lista porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Espérenme un poquito. Profe, Dígame. yo le había dejado en el chat escrito que una compañera iba camino al médico con su hijo por sospecha de PIMS. ¿Qué nombre? Millaray. Millaray, no sabemos el apellido. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Ok, chiquillos, atención entonces, que vamos a pasar la lista. Hay una tarea formativa, ¿cierto?, que tiene que ver con la importancia, con 4 importancias de la RSE. Como no la vamos a alcanzar a hacer en forma grupal, la vamos a hacer en forma individual, ¿ya? Son solo 4 importancias dentro de lo que ustedes crean pertinente de todo lo que vimos y lo dejan en el aula, ¿cierto?, como todas las tareas que hacemos regularmente. Voy a dejar de compartir porque no sé si están viendo la lista. Ahora sí, ven la lista, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Emilio Aguilera. Acá, profe. Bien. Javiera Álvarez. Presente. Alison Carrasco. Presente, profe. Milena Cabanola. Presente. Raúl Chicao. Presente. Maximiliano Cifuentes. No está. Milagro Córdoba. Presente. Yanice Díaz. No está la Yanice. Profe, sí estoy. Profe, sí estaba. Sí estoy. Ya, ahí está. Saray Disculpe Díaz. que está arreglando un problema conmigo. Saray Díaz. William Gallardo. Presente. Ok. Carolina Gárate. Presente, profe. Ok. Karen Gatica. Presente. Alejandra Gutiérrez. Ahí está, la Millaray Nostroza era. Fernanda Irribarra. Presente, profe. Christopher Lillo. Presente, profesora.
¿Por qué no responde, hijo? María El audio, José el audio. Mella. Presente. La Bárbara Mena, era la chica que recién se retiró. Macarena Miranda. Macarena. Presente. Fernanda Montalbán. Presente, profe. Presente. Macarena Miranda está presente, la Fernanda Montalbán también, Victoria Moreno también, porque me estuvo preguntando cosas, Constanza Muñoz, Presente. Ignacio Ocayo, Presente. y ¿qué más? Aquí me turbé. La Tamara Pérez. Presente. Rocío Quintanilla. Presente. Doni Rebolledo. Doni no vino. Ah, está ahí. Presente. Felipe también estaba. María Isabel Rojo. Presente, profe. Key Román. Presente, profe. Luisa también estaba. Ivania Torrecilla. Ivania. No está. Guillermo Urrutia. Presente, profe. Fernanda Venegas. Fernanda Venegas. No está. Valeria Vergara. Presente. Y la Jimena. Me parece que estaba Presente, la Jimena. profe. Ok. Los que no Profe, estuvieron yo- presentes. Dígame. Paula Urra, que no aparezco acá. Paula Urra. Ya, tú apareces en la otra, ¿cierto? En la Lo voy otra a lista. anotar. Profe Paula, Dana Carreño igual. la Dana Carreño también. Ok. Chicas, recuerden que siempre me lo tienen que acordar, pues a mí se me olvida. Ya hay que ahora anotar las dos. Ok. Entonces, ¿quiénes no contestaron? Maximiliano Fuentes, Saray Díaz, Alejandra Galleguillos, Ivania Torrecilla y Fernanda Venegas. Ok. Listo, cerramos la lista, estamos ok. Dejamos de compartir. Bien, chiquillos. Tenemos entonces la tarea formativa, que son 4 importancias dentro de todo lo que nosotros hablamos. Básicamente importancia para ustedes, ¿sí? Para ustedes. Ojo con lo que está definido como RSE, ¿sí? Esa es un datito para mañana. Ok. Nos vemos en un rato, ¿cierto? ¿A qué hora nos vemos? A la 1:10, ¿sí? Ojalá que alcancen a almorzar y nos vemos en un ratito. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, hasta un rato. Chao, gracias.